Buenas a todos, acá Matt de Independencia Financiera trayéndoles visión de mate extendida como casi todos los viernes. Vamos a tratar de volver a que sea todos los viernes, vamos a hacer un esfuerzo extra. Quiero comprometerme a traerles este video todos los viernes, que era una costumbre del canal y últimamente se nos hizo un poco complicado, ¿sí? Antes de comenzar quiero agradecerles porque llegamos a los 1900 suscriptores, perdón, ya estoy emocionado con que quiero llegar a los 2000. Llegamos a los 1900 suscriptores el otro día, lo compartimos en Twitter y quería agradecerles por este medio también. Estamos muy cerca de los 2000, que es un número importante para nosotros, así que definitivamente les pido que si disfrutan el contenido, les gusta que sigamos creando material todas las semanas, si quieren ayudarnos, dejen un like, dejen su comentario, saben que leo y respondo prácticamente todos los comentarios y si nos quieren recomendar, compartir en las redes sociales, eso nos ayuda un montón para llegar a nuevas personas y ayudarles a que conozcan el mercado, ¿sí? Llevar el mercado a la gente es un poco la idea de todo este canal, ¿sí? Para los que sean nuevos en el formato, que se renueva mucho el público, hay siempre nuevos suscriptores que por ahí no saben cómo nos manejamos en estos videos semanales. La idea es arrancar con los índices, revisar un poco el Standard & Poor's 500 y el Merval principalmente. A veces hacemos mención a algún otro índice, pero esos son los dos principales, para ver cómo está el contexto del panorama mundial y de la Argentina en particular, y después pasamos a papeles pedidos por ustedes en Twitter. Es importante que los pedidos siempre son centralizados en Twitter, porque por ahí usamos la herramienta de búsqueda y tenemos la lista de todos los pedidos y seleccionamos 4 o 5 de ellos, ¿sí? Así que por favor no nos dejen pedidos acá en el canal de YouTube porque simplemente van a quedar ignorados, entre comillas. Si bien voy a leer sus comentarios y todo, no va a estar dentro de la lista de la cual voy a elegir papeles después. Utilicen el Twitter. Si no tienen una cuenta, créensela, hay un montón de material gratuito y excelente en Twitter, así que definitivamente créense una cuenta, síganos y usen el hashtag VisionDeMat para poder hacer los pedidos. Comencemos. Aquí estamos en el S&P, el Standard & Poor's 500, el termómetro de mercado, como siempre decimos. Acá está la visión de qué es lo que está pasando y lo que va a pasar en el mundo. Nunca empiecen a operar, empiecen a hacer análisis sin saber cómo está el Standard & Poor's 500 y cómo está nuestro Merval si operan en Argentina, ¿sí? Fíjense que la visión más o menos viene similar a lo que veníamos viendo. Recuerden que venimos de este pequeño canal con dos confirmaciones en el piso y 4 contactos en el techo hasta que logra romperlo con esta gran suba de febrero, cuando se empezó a creer en las medidas de Trump, básicamente. Después conformamos esta pequeña zona de soporte, fíjense, donde había aguantado acá antes de salir con este último gap un poco de agotamiento. Reconoce este soporte nuevamente y empieza a hacer esta pequeña lateralización a la baja, fíjense, un poco de consolidación de todo este movimiento, ¿no? Más de un 5% para el Standard & Poor's 500 es una locura. Y bueno, eventualmente, fíjense acá todas las mechas y todas las velas reconociendo esta pequeña zona de soporte. Este es el soporte importante a cortísimo plazo, que está en la zona de los 2350. Sí, 2350 más menos 3, más o menos. Es la zona de soporte a muy cortísimo plazo y obviamente no hacer un nuevo mínimo sería importante para que pueda seguir sano esto, ¿sí? No me gusta mucho esta línea realmente para marcarla. No es lo más feliz. No me parece que se vaya a armar ese tipo de figura tipo cono. Pero bueno, vamos a estar siguiéndolo. Por ahora vamos a dejarlo con esta línea de tendencia bajista, que fíjense que acá, si bien le hace un agujazo, yo esto lo suelo tomar como un reconocimiento. Ahí ya queda un poco en el librito de cada analista que decida tomar o no ese agujazo. Esta línea la conformamos con las dos mechas superiores de los máximos. Y acá en el tercero, bueno, hace este agujazo que intenta salir y se cae, se desploma ese día. Una volatilidad bastante grande para lo que es el índice, del máximo al mínimo, un 1.6 es bastante. Y bueno, estamos en esta pequeña situación de consolidación, de lateralización a la baja, como quieran verlo un poco. Y tiene que definir, básicamente, tiene que definir entre romper esta resistencia dinámica y salir a buscar máximos anteriores y luego nuevos máximos, o perder este soporte que venimos marcando, que me parece que es el más importante. Y la última zona que nos quedaría bien cerquita sería el mínimo anterior. Podemos trazar algún Fibonacci a ver si encontramos valores importantes para el índice de retrocesos. Fíjense que esta zona de soporte coincide con el 0.382, lo cual no es para sorprendernos. Y la zona del mínimo que marcamos, fíjense, coincide con el 0.618. Como si fuera casualidad, ¿no? Bien, si no saben de qué estoy hablando y por qué es tan importante Fibonacci, vayan a ver el video de Bolsa desde cero, Fibonacci. Les voy a dejar una tarjeta en la esquina derecha superior para que puedan ir a ese link.
y aprender todo lo que necesitan saber sobre Fibonacci en el análisis técnico. Así que bueno, estamos en esta situación de duda, consolidación a la baja, muy cerca, no muy cerca, pero bastante cerca de máximos, ¿sí? Y siempre con la idea de que esto debería corregir, fíjense, desde este piso de canal, que hubo muy pocas escalas, muy pocas correcciones, ¿sí? Y siempre para arriba, movimientos muy, muy fuertes, ¿sí? Entonces siempre con esa idea de que debería corregir. Este es un proceso correctivo un poco más largo, que tiene alguna baja, ¿no? Como esto, si se fijan. Este proceso es un poco más fuerte, sobre todo si acá hicieron un nuevo mínimo. Así que bueno, atentos a eso, a cuáles son los soportes, controlar cómo sigue el índice y ver si vamos a meter un nuevo rally alcista o se viene un proceso correctivo para buscar soportes por estas zonas o inclusive más abajo y retroceder toda esta suba. Bien, pasemos al Merval. El Merval es el índice de nuestro mercaducho. Fíjense que tenemos una visión largoplacista que veníamos marcando en el equipo de MAT, que compartimos con ustedes también el fin de pasado, si no me equivoco, que subimos el video. Tenemos esta línea de tendencia, fíjense, con todos los contactos que hay acá. Este es discutible. Yo no me termino de decir si lo marcaría o no. Queda un poco lejos realmente para marcarlo, pero es indiscutible para mí esta línea de tendencia con muchos contactos. Y tenemos su contrapartida, su techo, en esta línea con estos 5 contactos. 5 contactos, correcto. Y el sexto que está ahí, parecía que ya la había vulnerado y está ahí nomás. Realmente a mí me parece que si acá se cae es bastante permisivo. Soy lo suficientemente permisivo para aceptar que eso es un reconocimiento de la resistencia dinámica, a mi gusto, ¿sí? Más allá de eso, también marcamos esta pequeña línea que se conforma con los últimos 2 máximos. Recuerden que siempre está bueno tener una visión de zonas de resistencias, máximos, zonas de resistencia, soportes, líneas de tendencia muy largoplacistas, pero lo que más influye a la psicología del mercado siempre es el corto plazo. Las resistencias cuanto más cercanas sean, lo mismo los soportes y las líneas de tendencia son más fuertes, porque es lo que la gente tiene más presente también. Entonces, bueno, fíjense cómo llegó ahí de manera milimétrica y acá estamos con esta duda, con estas velas de pequeños cuerpos y un poco de mecha superior que no se sabe para dónde va, ¿sí? Veníamos charlando en el equipo de MAT hace mucho desde esta zona, en estos 3 días fue que empezamos a decir el Merval parece que recupera. Al cierre de este día, después con este que parecía que venían a afanar papeles y con esta vela confirmamos, dijimos que salía un movimiento alcista del Merval, empezamos a tomar posiciones, los chicos también, empezamos a seguir muchos trades posibles y muchos operamos también. Y la plata se hizo en toda esta zona, ¿sí? Yo siempre digo que no hay que tratar de ni pegar el piso de abajo de todo, ni pegar el techo de arriba de todo. Entonces, ¿para qué arriesgarte? Por esta zona ya tenías que empezar a alargar, porque estábamos muy cerca de la zona de resistencia y posible reversión, ¿sí? Entonces, si ahora esto realmente rompe y mete un nuevo velón y salimos para arriba, buenísimo. Buscaremos nuevas posiciones de papeles que no estén en techos para poder operar, que den algún punto de entrada con un trade plan claro y un stop loss corto y seguiremos haciendo dinero. Pero mientras eso no pase, acá las probabilidades están en nuestra contra. Nosotros estamos en un mercado sobreextendido que viene de una suba fuerte con resistencia dinámica y línea de tendencia fuertes que han sido respetadas y parece que quiere bajar esto. Entonces hay que estar atentos, ¿sí? Yo siempre digo, lo vengo diciendo en el grupo hace días, no se maten buscando posiciones, la diferencia ya la tendrían que haber hecho en toda esta pata alcista. Este momento no es para buscar los últimos pesos y tratar de sacarle plata a cualquier papel basura que está en máximos, ¿sí? Así que bueno, esa es un poco la visión del Merval. A controlar, podemos marcar un par de soportes. Este gráfico estaba medio simplificado para hablar bien de esas líneas de tendencia, pero podemos buscar algunos valores por Fibonacci, por Price Action. Fíjense, la zona de máximo anterior, que fue de resistencia y auspicia de soporte ahora, coincide con el 0.382 de Fibonacci. Es una zona para retroceder bastante ideal, prácticamente en los 20K, fíjense. Los 20.000 puntos sería un buen punto para retroceder el Merval, que haga una pequeña corrección, no es una corrección grande al 0.382, pero nos podría dar impulso para ir a buscar un nuevo objetivo más cercano de los 21.5K, ¿sí? Entonces ese es un escenario posible que me gustaría ver para que descomprima un poco el mercado, los papeles en general y tratar de tomar nuevas posiciones, nuevas entradas. Obviamente una zona de retroceso más fuerte andaría por acá, ¿sí? Que tenemos esta zona de máximos anteriores, después de soporte, acá no auspició mucho de resistencia,
Sí, no, esta zona no me parece que haya sido muy reconocida ahí, pero sí en estas dos zonas claramente, y el 0.61 de Fibonacci, que es un retroceso más estándar de todo este movimiento alcista, ¿sí? Así que esos serían los dos soportes, este más a corto plazo, este más a mediano, si se viene una corrección más fuerte, no significa que vaya a pasar, en el mercado hay mucho optimismo, fíjense que no hemos tenido grandes correcciones, antes esperábamos que el Merval llegara a este soporte, que era del que veníamos hablando hace rato, recuerdan, y el mercado decidió rebotar antes, así que nada, puede pasar. Simplemente son valores a controlar, que si el mercado llega hasta ese momento y vemos un indicio de rebote, es una buena oportunidad para tomar posiciones. Si vemos que el mercado pierde esos soportes, es un buen momento para pensar en que la baja puede profundizar, ¿sí? Así que bueno, esa es nuestra visión del Merval. Pasemos a ver sus pedidos. El primer papel del que vamos a hablar es Banco Hipotecario, pedido por Rodri y Nico. Muy bien, esta es la visión de largo plazo de Banco Hipotecario. Fíjense, tenemos un año y pico de historia en esta zona. Y fíjense algo muy interesante que me pareció para nombrar. Bien, vamos a hablar de este papel por este velón, claramente. Fíjense lo que es esta barra de volumen y este velón. Tremendo breakout. Pero me pareció interesante remarcar que recién hablábamos de la importancia de buscar valores de resistencia y soportes anteriores. Fíjense dónde el papel encontró su resistencia para caer después de terrible breakout. Esta zona, ¿sí? Díganme si no vale la pena revisar un poco para atrás, hacer un zoom out y... Ah, fíjense, sí, acá también, qué interesante, no, ni siquiera lo había visto. Eso, hasta ahí estamos, sí. Ok, fíjense todas las veces que el papel había llegado a esa zona y había reaccionado a la baja, ¿sí? Acá se sobreextiende un poquito, podrían contarlo si quieren. Y después acá auspicia de soporte, ¿sí? Acá de vuelta se sobreextiende un poquito, pero auspicia de soporte, hasta que eventualmente viene este periodo bajista y lo pierde. Entonces era una zona muy muy importante para el papel y bueno, obviamente hasta ahí fue donde llegó, encontró resistencia, los osos empezaron a meter mayor presión y el papel se vino para abajo un poco, ¿sí? Hoy recuperó bastante, fíjense que hizo una pequeña corrección durante 2 días a esta pequeña zona. Es un poquito discutible esta zona porque podría estar un poquito más arriba, pero más o menos está por ahí, tiene sentido. No es un retroceso que no tenga sentido. Veníamos hablando de este papel también en el equipo de Matt, me preguntaban bastante. Yo les dije que estaba en este canal bajista, que mientras que no saliera... Déjenme sacar la escala logarítmica, pues en esta... No me parece que aplique. Estaba en este canal bajista y realmente mientras siguiera dentro de ese canal no me parecía que estaba para operarla. Yo la esperaba un poco más abajo, la verdad. Quería que llegara a esta zona de soporte. Fíjense que acá... A ver, probablemente me había salteado alguna zona de soporte. Vamos a verlo. Sí. Fíjense esta pequeña zona que tenemos acá. No les voy a mentir, yo la esperaba un poco más abajo. Acá tenemos estos dos reconocimientos como soporte, que fue donde el papel reaccionó. Pero acá había esta sobreextensión, que es un patrón del que solemos hablar, que teniendo una zona de soporte vienen a afanarse los papeles más abajo, meten un par de agujazos y después ¡pum! Sale con una vela verde muy muy fuerte y de ahí el papel arranca, ¿sí? Entonces bueno, este soporte lo podrían haber marcado, la verdad yo creo que no lo tenía marcado porque si no hubiera estado guardado en este chart, no les voy a mentir. Yo la esperaba un poco más abajo y no se dio, apareció la fuerza compradora, terrible la cantidad de volumen que entró este día. Estamos hablando de 1.9, casi 10 veces el volumen promedio, unas 9 veces, 8 punto algo. El volumen promedio en este día de las últimas 20 ruedas, obviamente, y un velón del 16%, una locura, una locura. Realmente los que hayan comprado por esta zona de pisos, felicitaciones y deben estar muy contentos, me imagino. Habrán salido a festejar, habrán salido a cenar, a comer a algún lado y a hacer una hoguera de dinero, básicamente, con la plata que ganaron. Bueno, después de eso, el papel... esto es algo bastante estándar, que yo cada tanto uso y abuso un poco, pero hay que tener cuidado, porque es una herramienta de doble filo, si se quiere, que puede salir mal. Cuando pasan este tipo de cosas, este tipo de breakouts, con tanto volumen y una vela que cierra prácticamente a tope, es muy muy raro, las probabilidades están muy a tu favor para que el día siguiente siga un poco más. No tengo un promedio realmente de este tipo de setup todavía, porque es un setup que empecé a usar hace poco, pero por una sola razón, que es que no tenés un stop loss muy claro. Tenés que setear un stop loss mentiroso de un porcentaje fijo, y esto suele pasar en papeles muy volátiles y con poco volumen, por lo tanto a las bajas se puede perder mucho dinero. Por eso no es un setup que recomiendo tanto, pero sí
tengo muy buenos resultados con él y lo uso de vez en cuando con posiciones de poco capital, obviamente, para minimizar el riesgo. Con este tipo de cierres con terrible volumen, siempre hay gente que se entera tarde. Hay mucha gente que analiza el cierre del día y por lo tanto van y pagan el breakout al día siguiente. Eso genera esta inercia que hace que los papeles sigan. Fíjense, si ustedes hubieran pagado la apertura, hubieran podido sacar un 5 o cerrando en máximos un 6% más, ¿sí? Es para hacer un trade muy corto, pero es un setup que está bueno, que puede servir y que muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué tipo de setup usás para trade cortos? ¿Qué sé yo? Bueno, este es un ejemplo de esos, ¿sí? Tengan cuidado de vuelta, manejo del riesgo, fíjense que hay casos, son la minoría, pero hay casos donde puede fallar y este tipo de setup se dan en estos papeles tan volátiles y de poca liquidez, por lo tanto las pérdidas pueden ser grosas. Así que pueden probarlo, prueben con poco capital, intenten, después se fijan cómo les va. En este caso, bueno, teníamos esa zona de resistencia marcada bastante clara, por lo tanto era esperable que el papel diera ese porcentaje de suba y se podía sacar un cierre bastante claro. Después hizo este pequeño retroceso, un pequeño throwback a esta zonita si queremos marcar. Y cierra hoy con una buena vela nuevamente. Fíjense que estamos hablando de un 4% y con un volumen por encima de la media contando estas últimas ruedas. Por lo tanto, fíjense cómo cambió, ¿no?, el papel. Fíjense que durante toda esta corrección venía con muy poco volumen, no superaba prácticamente nada. Te manipulaban con estos agujazos y te sacaban papeles muy abajo. Era muy molesto para la gente comprada. Yo lo había operado por esta zona, me acuerdo que había cerrado, no le saqué mucha ganancia, pero le saqué un 5, un 7%, algo así, comprando por esta zona me parece y vendiendo por esta zona. A ver si cuadran los números, pues no recuerdo, sí, fue en algún punto medio de esa zona obviamente. No agarré todo el swing, pero creo que compré con este breakout y vendí en partes. Algo así. El total daba un 5 o 7%. Pensé que realmente daba para más en ese momento. Pensé que el papel iba a ser una salida fuerte en esta zona cuando había incrementado el volumen y no se dio. Pero bueno, después de eso el papel se hizo intradiable. Realmente había mucha manipulación que te la bajaban y la subían con 2 pesos y era un embole. Así que no recomendaba para nada que miraran este papel. Hasta bueno, ahora cambió un poco esa situación. Los que la tengan hoy en día, a controlar que rompa esta resistencia, ¿sí? Si rompe esto puede dar una suba aún más interesante. Podemos estar hablando de ir a buscar objetivos de máximo anterior, por lo menos. Esto nos da un 10% más desde esta zona de resistencia. Si todavía no tienen posición, es complicado. A ver, pueden pagar acá, no es un trade tan malo. Pueden pagar este breakout buscando un 10% con un stop loss corto debajo del soporte, nos da un 3%. No es un setup malo, pero tengan presente que vienen de un movimiento muy fuerte, muy vertical, por lo tanto puede encontrar agotamiento el papel, puede fallar en hacer nuevo máximo y pincharse y respetar alguna TL bajista que debe haber por acá. Fíjense, ya estamos haciendo un chiquitín de futurología, ¿no? No es ideal, pero es un escenario que podría pasar y hay que plantearlo cuando viene de un movimiento tan fuerte y con una corrección tan pequeña de 2 días. Si esto acelera de vuelta, puede ser que reconozca por esta zona o por esta zona de resistencia pequeña de anteriores que haya un agotamiento del movimiento y venga a buscar un soporte más fuerte, ¿sí? Por lo tanto, no es un setup ideal a mi gusto, no me parece, pero tampoco es para descartarlo completamente. Si realmente tienen ganas de operar este papel, acá les puede haber dado una entrada si lo tomaban desde abajo, cuando veían esta vela que revertía con presión alcista y en zona de soporte. Podían haber tomado alguna posición acá hoy temprano. Y si no, bueno, con este breakout que nos da una nueva zona de stop loss por debajo del soporte, es una posibilidad para tradear el papel, ¿sí? Hacia abajo, si esto se diera vuelta, si llegara a reconocer esta resistencia y se cayera, lo más importante es no hacer nuevo mínimo a corto plazo, mantener esta zonita. Y hacia abajo, ya si perdemos ese soporte, va a estar un poquito complicado porque no tenemos muchas otras cosas de price action desde ahí. Podemos buscar alguna zona de clúster de Fibonacci con los últimos 2 movimientos. Esta zona me gusta. Fíjense, el 0.5 del Fibonacci completo de la pata desde el mínimo con el 0.618 del último pequeño movimiento y esta pequeña zona se embarra un poquito el gráfico, pero fíjense acá como parece que quiso respetar como soporte hasta que eventualmente cayó un poco más y nos dio este nuevo swing alcista. Acá reconoce como soporte y acá también
intenta, después cae un poco más y acá lo reconoce como resistencia, ¿sí? Todos esos contactos me da a entender que esta zona puede llegar a ser importante para el papel, ¿sí? Como si llega a buscar un soporte por debajo del que tenemos hoy, ¿sí? Así que bueno, esas serían todas las zonas a controlar para el papel, todos los soportes, resistencias, posible trade plan. Espero que les sirva. Pasemos al siguiente. El segundo papel del que vamos a estar hablando es celulosa, pedido por Daniel. Este papel me pareció que estaba interesante para hablar por dos motivos. El primero, como siempre en estos videos tratamos de dar la visión de mercado, pero también que se lleven algo extra, algo de análisis técnico, que aprendan algo. Por eso me parece que son tan exitosos estos videos, que les gustan tanto, porque no solo les ayuda a ver la visión de algunos papeles, sino además aprender a analizar y ver qué cosas buscar a la hora de hacer su propio análisis, ¿sí? En este caso les quería hablar de la importancia de usar las proyecciones de Fibonacci. Fíjense, nosotros tenemos acá, este obviamente fue un máximo súper importante. Imagínense que estamos por esta zona, ¿sí? Por acá o por acá. Sí, por acá no, porque todavía no tendríamos la segunda proyección, pero al menos tendríamos la primera. Imagínense que estamos en algún día de todos estos, ¿sí? En toda esta zona. En algún punto de toda esa zona. Solo trazando un par de Fibonacci teníamos un par de zonas claras a controlar, ¿sí? Una proyección de Fibonacci a la baja estamos haciendo, pues este es un máximo muy importante. Acá tenemos un pivote donde el papel rebota al alza, hace una pequeña corrección. Podemos ver de cuánto es esa corrección. Debe ser muy pequeña, debe ser del 0.23, ni siquiera... Ah, 0.36, 0.382, perfecto. Bien, pensé que era una corrección más pequeña. Entonces fíjense que tenemos retrocesos de esta pata bajista, ¿sí? Retrocesos de esa pata bajista, llega hasta el 0.382 y empieza a bajar nuevamente. En ese punto trazamos proyecciones, porque tenemos tres pivotes. A partir de esas proyecciones nos da estos tres valores, cuarto con el 1.6 que da mucho más abajo, ¿sí? Lo que estamos haciendo es proyectar simetría de este movimiento con lo que pueda hacer en el futuro el papel. En este caso no esperábamos un movimiento tan agresivo, pues los papeles tienden a hacer movimientos más livianos después de un movimiento tan agresivo de este papel. Hay excepciones donde simplemente el papel se desploma y se desploma hasta el infinito, pero no parecía el caso de celulosa. Al menos a medida que iba avanzando la historia veíamos que las líneas de tendencia bajista se iban perdiendo, ¿sí? Acá teníamos una línea y acá se quiebra al alza y conforma una línea de aceleración más pequeña, con menor aceleración, menor grado, menor ángulo, ¿sí? Entonces empezábamos a ver que el movimiento se iba debilitando, por lo tanto la proyección en tiempo no iba a coincidir, pero los valores igual son importantes para tener en cuenta, ¿sí? Después tenemos una segunda proyección bajista conformada con estos tres pivotes. Fíjense nuevamente, fíjense nuevamente, dale Matt, cómo tenemos este movimiento bajista que trazamos retrocesos y llega hasta el 0.786 prácticamente, ¿sí? Este es un retroceso mucho más fuerte, lo cual nos está demostrando alguna debilidad a la baja, ¿sí? La corrección de la pata bajista se provoca mucho más fuerte, empieza a demostrar que hay interés comprador, que hacen que el papel suba, pero después, ¡pum!, los osos lo palman nuevamente. Entonces ya tenemos línea de aceleración más débil, ya tenemos retrocesos más fuertes y empezamos a perder momentum a la baja. Fíjense cómo baja en poco tiempo todo esto. Después, en un poco más de tiempo, baja menos. Y después hace esta baja que tiene una pendiente mucho menor, ¿sí? Entonces, en esa zona podíamos trazar la segunda proyección. Fíjense el 100% de la proyección donde daba en clúster con el 0.786 de la proyección anterior, ¿sí? También hay un macheo de conteo de Elliott que no viene al caso, pero creo que lo nombramos en otro video, así que pueden ir a buscarlo si tienen ganas. Búsquense los videos de celulosa y van a encontrar que hablamos de los conteos de Elliott. Y probablemente hayamos hablado un poco de estas proyecciones, pero no lo recuerdo. En este caso, bueno, obviamente, una vez que ya vemos esta historia es muy fácil marcar la zona, pero si estábamos en una zona, en un momento como este, fíjense, del papel, el soporte importante lo teníamos acá, marcado por esto, ¿sí? En esta zonita, y el 0.68 del retroceso, 0.618, perdón, del retroceso de la pata completa, ¿sí? Que eso era algo que habíamos hablado en un video, recuerdo, que les pedí disculpas porque no lo había visto en un análisis. El 0.618 daba en esta zonita también, ¿sí? Que queda un poco por encima, el papel hizo una pequeña lateralización por debajo para consolidar ese soporte y salir nuevamente, pero obviamente se le puede dar un poco de respiro al trade. Si vienen aguantando toda esa baja y tienen esta zona de clúster de proyecciones, no van a cerrar la posición estando a un 5 o 4%, no es tan poco, ¿sí? Pensé que era un poco menos.
Sí, 3, 4, 4, 5%. No es un porcentaje a despreciar, pero sabiendo que había gente que estaba un 30, 40, 50% abajo, se le podía dar ese respiro al trade y esperar a ver qué hacía, si reaccionaba o no en esa zona, ¿sí? Entonces teníamos este primer clúster de proyecciones más débiles que demostrarían que el movimiento fue poco similar dentro de todo, ¿sí? Y tenemos el 100% de la proyección bajista de esta proyección, que era algo mucho más fuerte a realizar y coincidente con una zona del 0.78 de la proyección más grande, ¿sí? Entonces fíjense cómo proyectar eso y buscar estos clústeres de Fibonacci les pueden dar zonas donde los papeles van a reaccionar. ¿Bien? Bien, ese era el comentario que quería hacerles desde el lado teórico de la importancia de proyectar los movimientos de Fibonacci. Muchas veces a la baja la gente no usa estas herramientas, las usa al alza cuando está buscando objetivos y no a la baja. Y es un error porque les puede dar información muy útil, ¿sí? Esta zona de la que hablábamos, que era muy importante, en la que había reaccionado el papel acá, donde hizo este pivote, acá quiso reaccionar de vuelta y después eventualmente la perdió, y acá teníamos esta zona de acumulación, es donde está el papel hoy. Fíjense que el papel está hoy en ese punto. Empezó un pequeño movimiento alcista, rompió con el canal bajista que traía, ¿sí? Claramente teníamos un canal bajista, lo logró romper con esta vela fuerte y volumen cuando apareció. A partir de ahí entró en esta pequeña zona y reconoció esta zona de resistencia, ¿sí? Que está en los 17 y pico, ¿no? 17, 17, 20 era la zona que yo vengo marcando hace rato, que el papel tiene que romper y probablemente hacer un throwback para empezar a pensar en tomar alguna posición y que el papel salga alcista fuerte, ¿sí? Lo que buscamos es un trade setup de este estilo, buscando como primera medida el máximo anterior y un stop loss corto debajo de la zona. Esto se puede dar al momento del breakout o al momento de un throwback. Y obviamente este papel tiene mucho para crecer, así que mientras... ¿Por qué esperamos esto y no buscamos pagar acá abajo? Porque eso nos da un poco más de garantías, minimizamos un poco el riesgo, tenemos un trade plan claro, con un soporte bien establecido, estamos en una tendencia de corto plazo alcista, todo eso nos da pequeñas garantías de que estamos haciendo las cosas bien. Imagínense que el papel acá rebota y conforma esta nueva línea de tendencia. Acá había una pero se perdió, fíjense que se conformaba así y se perdió acá. Si acá el papel rebota, acá rompe y hace un throwback, nos queda cerca la línea de tendencia. Entonces estamos operando un papel que a corto plazo estaría en tendencia alcista. Estamos imaginando un caso hipotético, ¿sí? Suponiendo que el papel haga lo que estamos diciendo, ¿sí? Entramos en un pequeño canal alcista donde tenemos objetivos claros definidos a corto plazo, stop loss claros, zona de soporte. Es como que tenemos más herramientas con las cuales trabajar y darnos un contexto del papel, ¿sí? Que nos puede dar diferentes señales para ver si nos conviene mantener nuestras posiciones o no. Bien, entonces me parece importante esperar ese momento y no buscar comprar en el piso, porque uno podría comprar pensando que era el piso acá, no sé, antes podría haber comprado acá. Hay un montón de zonas donde el papel podría haber llegado a reaccionar y nunca reaccionó. Entonces es mejor a veces esperar y quizás perderse ese, no sé, 15% de abajo de todo o inclusive 20% de abajo de todo y agarrar de vuelta la mitad del movimiento. Imagínense que celulosa, que este realmente fue el piso de celulosa y nos vamos a buscar un swing alcista, un movimiento alcista fuerte de mediano o largo plazo de todo esto, ¿sí? Estamos hablando de un crecimiento potencial del 85%, ¿sí? Entonces es un montón y no hay que buscar agarrar todo, es lo que siempre digo, hay que buscar agarrar la mitad del movimiento, ¿sí? Una cosa así, si el movimiento completo es esto es el 100% del movimiento, buscar agarrar entre un 30 y un 60 yo ya me quedo conforme, ¿sí? Un 30 te quedas un poco corto, un 60 ya es óptimo. Si buscas agarrar más, en general te va a terminar saliendo mal en muchos otros papeles. Quizás alguna vez la vas a pegar y vas a agarrar el 100%, pero en la mayoría de los casos vas a terminar comprando mal o vendiendo mal, ¿sí? Entonces tener objetivos claros, definidos, es donde uno se puede llevar las ganancias de manera más segura. Entonces esperamos que realmente pueda reaccionar en esta zona. Hay un pequeño trade que se puede armar acá, pero me parece que el objetivo te queda muy corto. Si el papel reacciona acá, el problema que tenés es que tenés una zona de resistencia muy cerca a un 6% y por lo tanto yo lo descarto por eso, porque si bien el stop es corto, el objetivo es muy poco a mi gusto, pero tengan presente que podrían comprar en esta zona de soporte con un stop loss corto debajo y esperar a que el papel reaccione, ¿sí? Entonces bueno, realmente esperamos que finalmente Celulosa logre confirmar este soporte y pueda salir al alza, empiece un nuevo ciclo alcista de corto y mediano plazo al menos,
Y bueno, eso, éxitos para los comprados, tienen sus zonas de soporte, sus zonas de resistencia, la importancia de Fibonacci, y eso es todo lo que queríamos ver en celulosa. Pasemos al siguiente. Muy bien, antes de continuar vamos a hacer un par de recordatorios. Cómo se hacen los pedidos para aparecer en estos videos para poder elegir el papel. Visión de Matt, ¿sí? Hashtag o numeral, como le quieran llamar, Visión de Matt. Escriben un tweet, fíjense en el ejemplo de Juan Carlos, por ejemplo. Escribe hashtag Visión de Matt, hola Matt, fíjate si podés, y hashtag o signo pesos, y los stickers de los papeles que quieren pedir, ¿sí? Esa es la manera de pedir papeles, porque yo lo que hago después es usar la barra de búsqueda de Twitter y escribo Visión de Matt, hashtag, lo ordeno por más reciente y de ahí tomo los papeles para los videos, ¿sí? Así que no se olviden, para los nuevos o para los que todavía no se acostumbran al uso de Twitter, esa es la manera de hacer los pedidos. Antes de continuar, si estás disfrutando el video, no olvides dejar un like, un comentario con algo que te haya llamado la atención, si querés contarnos alguna anécdota, el papel en el que hayas entrado esta semana, cualquier cosa que quieran compartir con nosotros, leemos todos los comentarios y respondemos también todos los comentarios. El siguiente papel que vamos a estar analizando es APBR, pedido por Javier y por Eduardo. Bueno, cuando piden APBR, en general, la mayoría de las veces miramos PBR, a veces también pasamos a APBR para reconocer y ver que el trade plan tenga sentido cuando hay un trade plan, pero la que manda en este caso es PBR, así que definitivamente hay que hacer el análisis técnico en este papel, ¿sí? La garota brasileña. Bueno, complicado los dolores de cabeza que ha dado este papel, ¿sí? Ha dado mucho dolor de comitente a mucha gente, perdieron mucho dinero. Estoy viendo diferentes líneas de aceleración que se me ocurrió recién. Interesante. Fíjense cómo las líneas de aceleración a la baja se fueron haciendo cada vez más prominentes, de 3 grados en este caso, y acá fue donde estamos hoy y donde necesitamos que el papel rompa con todas ellas para ir a buscar nuevos objetivos, ¿sí? Las voy a borrar, simplemente quería mostrarles las líneas de aceleración, una visión rápida, pero no es lo principal del análisis que queremos ver hoy. Esta línea está un chiquitín incorrecta. Ahí está, bien. Bueno, esta es la figura que veníamos, el patrón que venía formando PBR, sí, y eventualmente pierde este soporte dinámico. Fíjense todos los contactos que tenía y eventualmente lo pierde, bueno, venía de un ciclo bajista ya bastante fuerte, pero acá acentúa la baja y reconoce esta pequeña zona de soporte que habíamos nombrado bien, que era muy importante. Se podía ver un poquitín más arriba, que acá empezó a meter miedo cuando ya perdió esta zona, pero estaba bastante claro que teníamos este soporte y que tenía que respetarlo para no acelerar a la baja. Hizo unos amagues con unos pequeños agujazos más abajo, pero la zona estaba claramente definida y PBR tenía que mantener eso para no irse a la B. Dijimos un par de veces que si perdía este soporte, el siguiente le quedaba muy lejos, en la zona de $7.80, lo cual era una baja enorme. Así que definitivamente había que controlar a base cierre esta zona para que el papel siguiera saludable a largo plazo, si se quiere, ¿sí? A partir de acá empieza un pequeño, muy cortoplacista ciclo alcista. Fíjense que arranca y mete desde los mínimos un 16% ya, lo cual no es poco, hasta el máximo. Y bueno, en las últimas ruedas tuvimos un poco de corrección realmente. Fíjense que está en esta zona importante que tenemos marcada acá. Resistencia, soporte, soporte, soporte. Y ahí es donde está ahora. Hizo un poquito más arriba a buscar el mínimo anterior, donde había reaccionado un poquito el papel. Y se mete para abajo, ¿ok? Seguimos por encima de la EMA de 20, lo cual es saludable para el papel. Estamos en esta pequeña zona de soporte que tiene que reaccionar. No está mal que se tome un descanso después de esta suba fuerte. No está mal que haya un par de días de duda, de lateralización, de pequeña corrección. Lo importante es que reaccione rápido el papel, que encuentre ese soporte y salga nuevamente al alza. Fíjense que llegó hasta el 0.382, podría corregir un poquito más, acercarse a la EMA de 20, venir al 0.5 de Fibonacci y ahí salir nuevamente al alza. Dejaría un dibujo de este estilo que me gustaría ver en el papel. Quizás no, quizás arranca antes con todos estos problemas del petróleo y los bombardeos que están sacudiendo un poco el mercado, pero a seguir de cerca estos soportes, el retroceso posible y que no anule este movimiento alcista que parece haber comenzado. Sigan de cerca el Bovespa, toda la situación con el petróleo, eso les va a ayudar a ver cómo puede venir PBR, ¿sí?
Así que bueno, tenemos la zona actual, tenemos el soporte de más mediano plazo que tiene que mantener para que esto siga ok, que se encuentra en los 8.90, 8.75 más o menos. Esa es la zona a mantener. Y hacia arriba me gustaría, bueno, primero romper con este máximo de los $10 que le está costando. Lograr hacer un cierre por encima de $10 va a habilitar buena suba. Una suba por lo menos hasta los 11, 11 y pico debería dar tranquilamente, ¿sí? Podemos... Sí, no me parece que este sea un pivote importante todavía para trazar proyecciones, así que no lo veo muy interesante. Sí podemos trazar retrocesos de Fibonacci de esta pata bajista. Fíjense que en 10.20 tenemos el retroceso más estándar y si logramos romper con eso ya vamos a estar probablemente buscando un objetivo más interesante, ¿sí? Déjenme ver una cosita más, a ver si encontramos algún clúster interesante que nos pueda servir, que nos dé algún indicio más importante. Sí, es como que tenemos que superar los $10 para ir a la zona de 10.60. 10.60, 10.65 es la zona más probable de suba si logramos cerrar arriba de 10. Y a partir de ahí, si superamos eso, puede haber alguna escala de por medio, algún retroceso. Los $11 van a ser el objetivo, ¿sí? Así que bueno, esa es la visión rapidita de PBR, no hay mucho más para decir, me parece. Controlar Bovespa, controlar petróleo, controlar ese soporte a muy corto plazo, el soporte de más abajo a largo plazo, cierre arriba de $10, habilita objetivos más interesantes, ¿sí? Pasemos al último papel. Excelente. El último papel que vamos a estar analizando es Metrogas, a pedido de Juan Carlos Soria, Daniel y Toro Boedo. Y perdón, hay alguien más. Y Tom. También lo había pedido hace bastante, pero bueno. Son los 4 pedidos que tenemos de Metrogas. Metrogas gasífera. Este es el estado actual del papel. Antes de hablar un poquito y mostrarles los puntos de control del papel, perdón, se me traba la lengua, se me lengua la traba. Vamos a hablar un poquito del equipo de MAT. Por si no saben de qué estoy hablando, este es el Twitter privado, uno de los beneficios para los que están suscriptos a nuestros servicios premium. En este caso les voy a mostrar cuando hablamos de Metrogas. Fíjense, actualizando idea de trade, que era una idea de trade que habíamos compartido anteriormente en el grupo y la posteamos acá en Twitter cuando la actualizamos, el día que comenzó su movimiento alcista, fíjense. Que estamos hablando en la zona del 28 de marzo, cuando empezó a formar esa vela fuerte. Tomé una posición en ese momento y actualizamos esta idea de trade basada en esta pequeña zona de soporte que había configurado. A partir de eso después, bueno, fuimos actualizando, excelente Metrogas, seguimos en carrera, volumen creciente, velón, vamos a máximos o hacemos escala antes. Eventualmente hicimos una nueva proyección, achicamos un poquito el objetivo cuando vimos que había debilidad al alza en este doji y cerramos la posición por esta zona, apenas abajo de este objetivo del 14% planteado. Y de hecho mi posición la había tomado un poco más abajo. Esto lo movimos más arriba para mostrarles una planificación que todavía tenía sentido. Fíjense que el stop quedaba un poquito largo porque, de vuelta, esto no es el primer tweet que vieron ahí, sino que lo subimos un poquito después cuando vimos que el papel seguía arrancando para decirles que todavía estaban en carrera, que podían entrar. Y fíjense cómo el papel notamos que perdía fuerza al alza, que realmente la zona de compra estaba por este soporte o a lo sumo por acá arriba, cuando estábamos a mitad de vela, que se veía el volumen, que se veía que había cambiado la situación en el papel, ¿no? Fíjense cómo veníamos con volumen decreciente, después se plancha por debajo de la media, consolida toda esta zona de soporte y aparece la explosión. Aparece la explosión acá, se nota que a mitad de rueda ya iba por arriba, aparece el pequeño gap alcista con respecto al cierre anterior, se empieza a formar la vela y ahí era nuestra señal de entrada clarísima, ¿sí? La compartimos en el grupo, varios tomaron posiciones y ganaron buen dinero con toda esta suba. Lo que más me gustó fue que la cerraron por objetivo en esta zona, la gran mayoría, y no siguieron por avaricia o esperar a tratar de agarrar el 100% del movimiento. Lo que hicimos fue llevarnos todo este tranco, que es lo que les digo siempre. Tratar de agarrar la mitad del movimiento. El movimiento completo era este, obviamente, pero el piso no lo vas a agarrar, y el techo tampoco, o al menos no vas a agarrar las dos. Hay gente que opera agarrando piso, gente que opera agarrando techos. Nosotros agarramos el medio del movimiento, ¿sí? La parte más segura del trade. Bien, entonces bueno, comentarles un poquito del equipo de MAT antes de arrancar con esto. Tiene
varios componentes, varios beneficios, los diferentes planes de servicios que tenemos. Están en la página web, voy a dejar el link debajo en la descripción para los interesados, www.independenciafinanciera.com.ar/servicios, ahí pueden ver los planes y todos los beneficios que hay. Tengan presente que las inscripciones ahora están cerradas, estuvieron abiertas durante casi un mes, empezamos a abrir las inscripciones el 7 de marzo y dimos todo ese primer mes de marzo gratis a la gente que confió en nosotros y se anotó desde el comienzo. Ahora las inscripciones están cerradas, pues ya comenzamos abril y las inscripciones siempre se van a hacer durante la última semana o la primera semana de cada mes a más tardar, porque se va a pagar siempre en esas fechas para evitar un problema administrativo, básicamente. Así que por 2 semanas van a estar cerradas las inscripciones, pero pueden ir preinscribiéndose, reservando su lugar, consultándonos por mail las dudas que tengan, lo que sea, para sumarse al equipo el mes que viene y ser parte de esta excelente comunidad que estamos creando. Fíjense que el Twitter es algo súper activo, llevamos un mes, menos de un mes de servicio y tenemos 454 tweets. Todos los días que hay rueda, tuiteo diferentes cosas, ideas de trade plan, seguimiento de rueda, estado general, mundial y de la Argentina, teoría, un poco de todo. Compartimos con ustedes, interactuamos, me parece que está muy bueno y lo que más suma son los grupos de WhatsApp, que son muy activos. Tenemos los amigos de Matt y equipo de Matt, donde se habla solo de bolsa y otro donde hablamos de cualquier cosa general para pasarla bien y conocernos un poco más. Realmente son muy activos, metemos más de 1000 mensajes todos los días que hay rueda y todos suman mucho valor. Realmente estamos creando una comunidad de la cual estoy muy orgulloso y creo que se nota en el tono de mi voz. Les agradezco a todos los que forman parte de ella y espero que podamos recibir a mucha más gente el mes que viene y seguir creciendo juntos. Bien, terminado la self-promotion, terminamos el anuncio de nuestros servicios. Todo esto vino a colación porque justamente pidieron este papel en el cual habíamos analizado y habíamos tradeado en el equipo y salió muy bien, así que me pareció que valía la pena nombrarlo. Fíjense que se notaba la debilidad al alza, como decíamos, en esta zona. Después del segundo día el movimiento ya había arrancado, ya se había perdido esa idea. Realmente no era un buen momento para entrar en esta zona. Se notó en este doji ya. Después de este doji el que entraba era un suicida. Ponele que en el doji todavía era discutible cuando se estaba formando, pero porque esta vela estaba a tope, pero realmente ya venía ante 2 ruedas muy fuertes y para mí no era un buen momento de entrada. El stop loss te quedaba lejísimos, un stop loss claro por análisis técnico te quedaba lejísimos y hacía el trading practicable. En este doji ya se notaba la debilidad al alza y era momento para empezar a preguntarse porque no parecía que íbamos a poder superar este máximo anterior, así que ese era un buen momento para empezar a cerrar posiciones, ¿sí? Por esa zona que marcamos. A partir de ahí el papel empieza una nueva corrección. Fíjense que podemos trazar un Fibonacci y estamos en la zona del retroceso del 0.5 ya. Parece que el papel está queriendo reaccionar, pero a mí todavía no me convence. Yo creo que le puede quedar un poco más de corrección. Fíjense que obviamente empezó la corrección y el volumen empezó a caer, lo cual es bueno, es saludable para el papel. No descarto que pueda arrancar ya, pero me parece que le debería quedar un tranquito más antes de empezar un nuevo movimiento alcista. De vuelta, en estos papeles que tuvieron un crecimiento tan exponencial, tan fuerte, a veces es difícil encontrar buenas zonas, buenos valores de reacción del papel. Podemos buscar acá. Ah, fíjense qué interesante. Esa... es un poco discutible, ¿no? Fíjense cómo si trazamos esta línea por acá, tenemos acá, casi acá es claro. Esto acá viola la línea de tendencia, a mi parecer, bastante, pero acá tenemos otro reconocimiento que es el más cercano. Por lo tanto, a mí me parece que esta línea es una buena línea y que nos representa bastante el papel. Tiene 4 contactos con una sobreextensión donde la línea fue violada. Si queremos ser más talibanes y hacer que respete a rajatabla, sería más esa zona, un poquito más abajo, y entonces tenemos que ser más permisivos acá si queremos marcar el contacto. Acá hay contacto, acá hay contacto, acá ni se acerca, esto no cuenta para mí, y acá es donde estamos hoy, ¿sí? Entonces si queremos marcar esta línea, nos parecería que tiene que seguir lateralizando un rato o corrigiendo inclusive un poco más antes de salir. Si marcamos la anterior línea, vemos que estamos muy cerca de un punto de reacción. Si queremos trazar una línea de más corto plazo, fíjense que ahí encontraríamos a esta. Podemos tener esa línea de más largo plazo y esta pequeña línea de aceleración de corto plazo con las últimas 2 correcciones que nos dice que el papel debería estar por reaccionar, ¿sí? Entonces estamos en esta pequeña zonita de mínimos anteriores que fue violada después con este velón que llevó a la nueva zona de retroceso.
y esta pequeña línea de tendencia de los últimos 2 pivotes, lo cual nos podría decir que el papel podría arrancar, no lo descarto. A mí no me convence, no me parece que acá haya un trade plan muy copado. Fíjense que, ya les digo, esta zona no es tan clara. O sea, tenemos el 0.5 de Fibonacci, tenemos estas pequeñas mechas, pero no es una zona súper clara para el papel, para que rebote. Así como esta zona de acá tampoco lo era, ¿sí? ¿De acuerdo? Fíjense que acá anteriormente teníamos estos pequeños reconocimientos y estas velas, estas mechas, pero no mucho más. Lo que marcó esta zona fue todos estos reconocimientos, ¿sí? Cuando empezó a lateralizar en esta zona nos dimos cuenta que era un soporte. Entonces acá estaríamos en la historia de este día. Todavía falta. Me gustaría ver que esto lateralice un rato, que reconozca esta zona, y ahí sí podríamos hablar de un trade plan más seguro. Otro tema es que los máximos históricos y anteriores están relativamente cerca. Estamos hablando de un 10%. No está mal si se paga bien cerca del soporte por esta zona. Fíjense que el precio de cierre actual sería por ahí. Por lo tanto sería un poco más abajo, un 9%. Con un stop de 4 o 5%. No es una relación mala, pero no es ideal. Así que insisto, si están comprados y ya se bancaron esta baja, esperen a ver si viola este soporte. Eso es lo que yo haría. No es una recomendación, chicos. Recuerden, no podemos recomendarle nada a nadie. Lo que yo haría si todavía tuviera la posición y me hubiera comido esta baja por no haber cerrado a tiempo, sería ver cómo reacciona con esta pequeña zona que puede ser interesante para el papel y con esta línea de tendencia que podrían hacerlo rebotar. Así que sería una idea de mantener. Si están buscando entrada, no me parece que sea el momento ideal, pero pueden tratar de utilizar ese trade plan del cual hablábamos recién. Y bueno, esa sería la visión para el papel. Creo que ya hablamos un poco de todo. Y eso va a ser todo por el visión de MAT extendida. Creo que estamos entre los 30 y 40 minutos, así que fue un video bastante decente. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido algo. Y no olviden dejar su comentario, dejar su like, compartir en las redes sociales. Nos ayuda a seguir creciendo y llevar el mercado a la gente. Muchas gracias y nos vemos la próxima.